Me gustaría iniciar esta edición del programa planteando un interrogante. ¿Cómo explicar que el presidente Piñera esté hoy día con tasas de aprobación relativamente altas, no obstante que él se ha replegado, en eso coinciden todos los observadores, se ha replegado más bien a una segunda fila? Él no está en el debate contingente, en el detalle mismo, no está en la primera línea del combate político o ideológico en este momento. Ese rol se supone que lo cumplen los ministros, pero si uno ve las cifras de las encuestas, tanto de esta actual experiencia de gobierno como de la experiencia anterior, se da cuenta que el año 2010, a estas alturas, los ministros eran mucho más populares, mucho más visibles, mucho más reconocidos de lo que son ahora. En cambio ahora, donde se supone que los ministros son los que están en la primera fila, los ministros son menos conocidos y menos conocidos y populares. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Ya. ¿Cómo se explica eso? De esto quiero que conversemos en esta edición del programa. Me acompañan Eliana Rosas y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa, Eliana, Andrés. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eliana. Hola Héctor, hola Andrés. Yo siempre tenía una teoría al respecto. Ah, pero qué bien. Porque mira, hay una fuente, hay dos vertientes. Uno que tiene que ver con el personaje, el presidente, que por lo demás está haciendo lo que le pidieron muchos que hiciera en su primer gobierno, que es ser un estadista, que no se mete en todo, que es esta figura que acomoda más a los chilenos, ¿no es cierto? Y no este presidente que iba a los detalles, que quería ir al penal, quería entrar al túnel de los 33, ¿te fijas? Claro. Y eso tenía un poquito agobiado desde el punto de vista de él. Y que además se pone en riesgo porque comete muchas gafas. Fíjate que ahora no hay piñericosas. Por lo menos no hay una colección de piñericosas como la hubo el 2010. No, porque efectivamente él... Ahora, eso es una acción de él, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, aprendió la lección, lo dijo en una entrevista en La Tercera el domingo, hoy estoy más retirado, los ministros están en primera línea, después hablaremos de los ministros. Y la segunda interpretación, que es la que a mí me encanta, pero es mía nada más. No tiene seguidores. Es que la gente... dejó de estar pendiente del gobierno, está más alejada de la contingencia política, a mi juicio por una suerte de cansancio que provocaron los últimos dos gobiernos, los de Piñera y Bachelet, muy ideologizados, muy peleados, muy combativos, ¿no es cierto?, en las calles, en el Parlamento, en todo, en la agenda política. Entonces, a mí me parece que estamos en una especie de descanso, bastante madura por lo demás, y que hace que esto tiene un problema y tiene una ventaja. Una ventaja es que tú puedes nunca ser muy impopular, pero tampoco eres muy popular, no eres importante en el fondo. Eres un tipo que eres el presidente nomás, pero ya... Eres el presidente, no más. No más. Y eso puede volver locos a algunos. O sea, sacar un presidenciable de aquí es como lo mismo que tú decías, los ministros, no sé, nadie sabe ni quién son los ministros muchas veces. Entonces, creo que el país también, o sea, hay una cosa que Piñera cambió y el país también cambió. Esa es mi hipótesis. Fíjate que solo termino con esto. Estuve con la Cecilia Pérez, la ministra vocera, en la comida de la prensa. Ya. Y me decía que hoy día ni siquiera hace vocerías todos los días. Es un cambio notable cuando el vocero era un tipo que andaba dando explicaciones por todas partes. Ahora y 3 veces al día. Y 3 veces al día. Eso habla, yo encuentro, cuando no es necesario hacer vocerías siquiera. Nadie te pregunta nada. Bueno. Y también probable... Es buena la teoría, oye, la teoría en la que la política encontró su centro, digamos, porque la política estaba desorbitada. Sí, digamos, muy sobregirada. Estaba un poco desorbitada. A ver, es atendible. Sí, no digamos, bueno es demasiado para ti conmigo, digo yo. Sí, ¿no? Pero atendible ya, atendible, cuatrito. Sí, no. Y por otro lado, sugiere que también las cosas se resuelven, se juegan en otras partes, no solo
en el ámbito del poder político y de la gestión del gobierno, que hay también espacios de autonomía que son relevantes y donde se resuelven cosas. Bueno, eso ha sido bastante claro en todas las demandas que se han planteado sobre equidad de género. Sin duda. Donde el tema, digamos, es cierto que alcanza en una parte del gobierno, pero es un tema que va lo mucho excede más allá, con mucho. Mira, claro. mucho más allá del gobierno. A mí me sorprendió mucho una vez el ministro de Educación, y lo voy a decir ahora porque creo que algo de razón tenía, en una circunstancia informal que yo le pregunto, ¿y cómo está la cosa? Hace unos meses atrás fue esto. Entonces me dice, mira, aparte de los errores míos, todo bien. Me dije, piensa que la única protesta que hay es por un problema de los derechos de las mujeres en una universidad en el sur. Ahora, él no previó como nadie cómo escaló el tema, pero también tiene razón, este no es un tema del gobierno, puede ser un tema de Estado, puede ser un tema cultural, de todos, pero la solución no pasa por las 20 medidas que dijo Piñera. Sí. Nadie se apropió de este tema. Todos los días hay algo. Por ejemplo, ahora a mí me sorprendió que la ministra de el CERNAM, la Isabel Pla, que está muy bien evaluada. Muy bien evaluada. Como han estado todas las ministras de ese gabinete, el canciller y la cartera, sí. De esa cartera. Sí, pero con una diferencia, ya que respecto de Isabel Pla, había muchas dudas. Claro, existían expectativas, digamos, de que se iba a caer a la primera de cambio. Digamos. Sí, que es lo mismo que pasa con Alejandra Pérez, que salía con una buena evaluación y con bastante conocimiento, no obstante que venías fue hasta ninguneada saliendo exactamente de unas semanas muy críticas. Claro. Sí. Bueno, ahora la ministra Pla, no sé cuándo se hizo la muestra de esa encuesta, pero o sea, cuándo se hizo el campo. Anuncia hoy que estamos estudiando coparticipar de la querella contra el cineasta Nicolás López, y uno claro, entiende y dice, pero ¿qué tiene que ver el gobierno en esto? Sí. ¿Te fijas? Porque como que se sobregira un poco muy la cosa. Sorprendente eso, sí. Uno dice, oye, pero ¿qué pasa? Ya es un poquito de aprovechamiento, creo yo. No sé. Sí, sé. Puede que el Estado tenga un rol, me imagino que este es un caso privado de un señor que evidentemente parece que abusó de gente, pero ¿qué tiene que ver el gobierno? Ella es capaz de querellarse. Claro, y el gobierno siempre ha sido cuidadoso en el tema. Si tratara de una fiscalía femenina, a mí no me cabe la menor duda que tendría que hacerlo. Digamos. Por supuesto, una fiscalía, digamos, que tiene que ¿qué se puede hacerse parte de la causa de las mujeres en Chile, en general, digamos. En el caso de una ministra de Estado, no sé, ahí y en un caso particular que es distinto, y el gobierno siempre ha sido cuidadoso en eso de respetar los procesos, las sentencias. Muy ligado al tema está la famosa sequía legislativa, que yo creo que es otro síntoma, que a mí me parece que de toda la sequía esta es la más benigna. Sin duda. O sea, yo he estado preocupado de la sequía de los lagos, de la laguna Culeo, del norte, ¿no es cierto? Pero la sequía legislativa, mientras más sequía legislativa veo, más contento me pongo, ¿no es cierto? Porque este país está acostumbrado a medir los gobiernos por cuántas leyes, y ya estamos agotados. Imagínate la cantidad de leyes que además habría que arreglar. El diluvio legislativo de los últimos 4 años todavía lo estamos pagando. Somos un arca Noé. Y nos vamos a demorar probablemente décadas en salir de ahora, estos charcos. lamentablemente, Piñera está cayendo en el juego porque anuncia 4.000 proyectos. Pero por otro lado, en su entrevista del domingo, reivindica el hecho de que un gobierno tiene que ser evaluado por su gestión y por la calidad de vida que es capaz de proporcionarle a las personas, y no simplemente por las iniciativas de ley, simplemente o complejamente. El drama es que los parlamentarios se quedan sin pega, porque como no tienen capacidad de mandar proyectos propios prácticamente, salvo que los avalen. Y digamos las cosas como son, tampoco tienen mucha vida interior. Claro, tampoco tienen mucha vida interior. Entonces si no hay un bistec encima de la mesa, digamos, que haya que carnearse, digamos, o sea, no. Claro, y en la pasada no hay mucho que hacer, ¿no? Ahora, el segundo punto que tú mencionabas es que los ministros... Sí, los ministros están siendo menos conocidos, y eso a mí me llama la atención. No, pero espérate, ¿es menos conocidos o menos populares? Porque las dos cosas. Porque leí en la misma encuesta que los ministros han ido bajando bastante su aprobación.
pese a que hay casos como muy, el del muy canciller, destacables, claro. el canciller es punto fijo en este país. O sea, ¿qué tendrá Ahora, Independientemente de quién ocupe el cargo, Sí, siempre es por eso un te digo, rol muy bien ¿qué tendrá evaluado. este país Sí. que tiene una suerte de adoración con el canciller? ¿Te fijas? Alguien es canciller, ¡pum! Lidera No, la y encuesta. siempre lo va a hacer bien. Sí, es y- impresionante. y está a Es que favor de las buenas causas. Pero el canciller los representa a todos, nadie tiene controversia con el Ya, canciller. pero también porque hay buenos cancilleres y hay malos cancilleres. estoy de acuerdo, pero ese no es el análisis que hace, Claro, las que hace encuestas. Pero ponte, no, con el la cosa de encuestado. La Haya y Perú hubo mucha crítica, como algunos interpretaron perdimos, pero el canciller seguía flotando en la nube, es un personaje, Sí. no sé, es como Dios, bueno, ni siquiera como Dios ahora, pero Bueno, Claro, pero pero- representa las causas que unifican al A ver, canciller pero siempre. entre las revelaciones del gabinete tú apuntaste recién una que es Isabel Pla. Isabel Pla, obviamente que ha sido una revelación en términos de popularidad y en términos de que ha tenido la intuición suficiente para detectar las causas que están que a la ciudadanía le interesan y que el gobierno podía eventualmente capitalizar, y eso lo ha hecho. Sí, para sumarse a esas causas, yo creo que no ha tenido una mirada muy larga, se ha ido sumando, Lo más probable, ha ido sí. reaccionando. Lo más ¿no? probable, sí. pero Pero ha terminado bien parada. Sí, Sí. sin duda. no vi a Blumel, que ha sido objeto de mucha crítica en el último tiempo, a propósito de la sequía legislativa. La oposición escogió a Blumel como candidato Sí. para, no sé, como niño símbolo, por decirlo así, Claro. y que no coordina, que no va, que no se reúne, ha sido muy dura con él. No, pero está con buen... Está con bueno. Sí. Me sorprendió que está más bajo a lo acostumbrado el ministro de Hacienda. Sí. Donde Y- yo creo que él está pagando costos del viaje a Harvard, ¿no? Yo también Da creo la que se impresión están que pagando se ha algunos restado. costos económicos que a mí me está pasando, pero no tengo Es que a eso quería llegar. claro yo. que hay una cierta duda respecto a la recuperación económica, que se Exactamente. están emprendiendo Ahí quería llegar luces, yo. luces sobre, no en todos los sectores, porque acá te dicen, "Ay, mira los autos, tú sabes que los autos vienen batiendo récords en el gobierno de Bachelet, o sea, los autos se están comportando de una manera totalmente anticíclica, eran los únicos que estaban agotados y se cambiaban y además, como Sí, en por lo menos este repunte comenzó 6 meses. mucho antes, porque además como anunciaron la famosa 8 meses restricción, antes. restricción a los vehículos que empezaban en el 2012, después no empezaban en el 2000. Bueno, se armó un boom artificial ahí también, pero hoy día pareciera que todo el mundo quiere tener auto. Está bien, ¿no es cierto? Y los autos han bajado mucho de precio. Y más Pero allá de el retail está en mucho problema. Y el retail está en problemas, Porque se acabó el subsidio argentino, entiendo. el haitiano después, el argentino primero, el haitiano con las normas de inmigración nuevas no entró han- nunca más han un haitiano en caído, Chile. claro. Y eso era un contingente de personas que consumía, por supuesto. evidente, claro. Y este invierno que recién comienza con todas las tiendas en liquidación. O sea, si tú vas hoy día a un mall, está todo 40 o 50% de descuento antes que alguien comprara la Perera Parca. Y Pero- eso... Es muy raro. Pero eso siempre ha sido así. sí, porque durante todos los años no llueve en este país, entonces te quedan No, pero acachados. que claro, siempre estamos en julio con Mira, las liquidaciones de invierno. Yo lo que sí... No, pero parece que en el retail las cosas están más duras de lo que Sí. se preveía que iban a estar. Entonces Pero- tenemos esta contradicción entre un IMASEC que anda por las nubes, en parte por una recomendación minera que tiene poco que ver con el empleo. Además, el sector minero se mueve como solo en este país, podría quebrar y nadie sabe, ¿te fijas? Porque como Claro. hay gente que vive en el norte, además... Le vendría a cambiar la vida al país 10 años 10 después. años después. Pero Claro, quiebra el el retail y se muere el el país. país. Claro. Sí, ahora, pero hay como una cierta sospecha también. Yo he oído con algunos empresarios, algunos pensantes, sobre todo de oposición, que hay una sospecha de que no es verdad que haya signos de una mala salud económica, sino que está todo bien y que... Pero no entiendo la y pregunta. que- ¿Cuál es? ¿Tú crees que está bien o está mal?
No, yo no tengo, no tengo ninguna capacidad de evaluar eso. No, lo que yo he oído conversando con gente que pertenece al mundo del empresariado, de los centros de estudio en materia de economía, y que piensan que no hay tal, que haya una mala salud económica, sino que se han echado a rodar estos rumores para contener. Hay datos objetivos. Las expectativas nacionales, digamos, van a la baja. Eso lo dicen las encuestas. Sí, eso es verdad. Eso lo dicen las encuestas. Oye. La gente quedó muy sensible al tema de esta empresa de San Antonio, MES, que cerró. Qué divertido. ¿Cuánto influyó eso en el deterioro de las expectativas económicas? Oye, pero yo estoy de acuerdo. No sabemos. Yo estoy de acuerdo con la ley. Pero hay algo de eso. Sí, hay algo. La salud económica está bien. O sea, tú miras al enfermo, no se va a morir, pareciera que se está recuperando. Pero hay sectores de la economía que todavía no repuntan. Si ese es el problema, no están repuntando. Claro. Mucha gente. Todavía no repunta como debiera la construcción, todavía no repunta el retail. No es raro encontrarse hoy día con gente que te dice, a mí me ha ido todavía peor. no repunta el empleo. No. Hay gente que te dice me ha ido peor que el año pasado, lo que es muy raro. Ahora, Entonces, ¿cuál era la expectativa? Que nos fuera mucho mejor. Exactamente. ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ver con la sensación térmica. Pero exactamente. Se han cumplido había muchas una cosas gran menos esa expectativa. Menos que esa, que era bien importante. Es central. Claro, y que termina produciendo unos efectos reales, más allá, sí, eso es verdad. Pero... Bueno, te fijas, entonces ahí hay estamos hablando de todo esto de la evaluación del ministro de Hacienda, que yo no sé si el viaje a Harvard famoso ya quedó en el olvido, porque fíjate que esta tesis de que nada importa demasiado, ya el ministro de Educación ha dicho que su hijo era unos campeones, nadie se acuerda de eso. Algunos dijeron esto lo va a marcar de por vida, no puede seguir siendo ministro, ya nadie se acuerda de la cuestión. Lo del viaje del ministro. No lo tengo tan claro, ¿no? ¿Ya? No lo tengo tan claro. Yo creo que esos costos se pagan y pueden durar largo tiempo la recuperación. Sí, y además insegurizan, yo creo también, no solo los efectos que tiene, a lo mejor a todos se nos olvidaron, pero yo creo que insegurizan a quienes los... Yo te compro eso, que ese tipo de problemas, de escándalo, como quiera que les llamemos, insegurizan a los ministros. Sí. Ahora, yo lo único que pediría a esta altura es que ojalá el presidente, pero no porque sea este presidente, tenga esta aprobación para que no legisle mucho, ¿no es cierto? Que siga la sequía legislativa, porque yo creo que este país no necesita muchas leyes más, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. La idea sería que lográramos que algunas se apliquen, por supuesto, que algunas arreglar los entuertos que quedaron, ¿no es cierto? Que llueva mucho en Chile, pero que no llueva en el Parlamento. Se queda como en una nube cerrada en el Parlamento, ¿no es cierto? Aquí hay un gran arcoíris en el Parlamento de sol. Porque esta compulsión de legislar responde más bien a los tiempos antiguos. Esa es tu idea. Sí, esta es la mejor sequía que hemos tenido nunca. Es la única sequía que habría que aplaudir. Eso a mi juicio. A veces se nos pasan por alto algunas normas que se aprueban y que tienen implicancias mucho más tarde, que en esto que no está directamente relacionado, que es lo que nos ha pasado con el cohecho, que yo creo que se nos pasó por alto cuando se legisló esa norma, se introdujo no el cohecho, en este caso el enriquecimiento ilícito, cuando se introdujo en el Código Penal, y hoy día lo estamos viendo en aplicación, y yo creo que ha habido... ¿Tú dices por el caso Penta? Sí, mucho cuestionamiento acerca de eso, cosas que no se prevé en el minuto en que se aprueban. Yo no, para ser justo, no he seguido con tanto detalle el caso Penta, sé lo que está pasando, pero sí me acuerdo cómo empezó y cómo está terminando, ¿no? Este fue el primer caso de esta seguidilla de problemas con platas políticas, cohecho y platas tributarias también, ¿no? Sí. Que fue transmitido en vivo, en directo por la televisión, en que... caso de financiamiento irregular de la política, claro, eso era el así es, claro. El título genérico. Y después fue muy criticada la forma como se trató este primer caso. Yo creo que los tribunales después aprendieron, restringieron
las filmaciones, ¿te acuerdas que esto era una cadena nacional? Mostraban los dibujos que estaban haciendo, se analizaban los dibujos. Todos hacemos algo en 4 horas, ¿no? Yo creo que quedó instalado, además de que el país, la justicia, el ministerio, no sé quién, digamos, pero no hubo la debida reciprocidad en esto. ¿En qué sentido reciprocidad? No hubo la debida simetría. No se trataron todos los casos iguales. Del mismo modo, con el mismo énfasis. Hubo asimetrías obvias, evidentes. Acuérdate que este era el momento del fiscal, ¿cómo se llama? Gajardo, que ahora es una estrella, ¿no es cierto?, de televisión ya, pero fue el despertar de Gajardo. Yo no estoy hablando ahora del caso mismo. Y hoy vemos que el caso, termina siendo una multa que por lo demás, aparentemente con una pena remitida, no tengo idea, eso es lo que se entiende, se está negociando hoy, con mucha indignación del mismo fiscal Gajardo. Sí. Pero en ese tiempo, no pocas personas decían, el problema es que esto va a terminar en mucho menos de lo que se dice, porque esto es un escándalo que se está haciendo. Esto no tiene que ver con el hecho mismo, sino con las leyes que se aplican a estos delitos actualmente, ¿te fijas? Que no eran ni de cárcel, ni iban a terminar con esta gente en cadena perpetua. Entonces, es impresionante, solo digo cómo empieza y cómo termina. Ahora, hay gente que cree que como está terminando es todo un arreglín. A lo mejor, lo incorrecto era cómo empezó. Es que, ¿te fijas? Esa es la diferencia. Es que en la transformación, el desplazamiento de la figura aplicable desde el cohecho al enriquecimiento ilícito es donde se ha producido eso. Porque, no obstante que el cohecho tiene una pena tan insignificante en Chile. No obstante eso, pero lo que pasa es que pone el foco en el que soborna, en el que ofrece un determinado pago, y el enriquecimiento ilícito lo pone en quien lo recibe, prescindiendo de quien promovió, de quien promovió ese pago y con qué fin hizo ese pago. Y yo creo que esa es la pregunta que está pendiente en el fondo y que de la que estamos prescindiendo y que en el fondo la figura misma del enriquecimiento ilícito prescinde. Ahora, estos temas, oye, a nivel penal yo creo que pueden analizarse desde 2 puntos de vista. Un punto de vista es de que, claro, aquí la Fiscalía llegó a acuerdos puntuales inaceptables. Esa es una manera y hay argumentos para sostener eso. Y la otra es que la Fiscalía fue incapaz durante estos últimos 3 años de encontrar pruebas suficientes para inculpar a los dueños del conglomerado Penta y aplicarles las penas del infierno que medio país quería. Y siempre vamos a quedarnos con esa duda, digamos. Si acaso este arreglo al que llegó la Fiscalía es ventajoso o es un arreglo que lo hizo, digamos, porque corría el riesgo, y yo creo que corría el riesgo la Fiscalía de arriesgarse a ir a un juicio y de quedar completamente en pelota, de perder. Que no sería la primera vez. Y eso habría sido bastante desdoroso. Mira, siempre hay 2 versiones, pero hay una que es menos lógica, ¿no? El otro día, perdón que vaya al fútbol, pero me encuentro con una persona y me dice, ¿te has fijado cómo siempre los periodistas hablaba deportivo, tratan de explicar los resultados con cosas no futbolísticas? Por ejemplo, pierde Argentina y dice, el problema es que Messi hace deprimido. El equipo, o está deprimido o hace el equipo con amigos. Pero nadie dice lo que pasó en el partido. Claro. Es un hecho externo. Entonces me dice, ¿cuál sería el incentivo para que Messi haga un equipo con sus amigos? Perder. ¿Por qué Messi querría perder el Mundial? ¿Te fijas? Es una cuestión que uno debería preguntarse antes de decir. Entonces uno dice, la Fiscalía podría haber llegado a un arreglo malo para ella. ¿Pero por qué? Salvo que no tenga pruebas suficientes para llegar a un mejor. Yo creo que si optó por este camino, digamos, es porque vio que existía altísima posibilidad de que no prevaleciera su postura. De que le sacaran la mugre en el juicio. Es muy posible. El caso de O.J. Simpson es increíble.
porque lo liberan, ¿te acuerdas? Diciendo Sí, que no han podido probar su culpabilidad. Yo creo que ahí La verdad. No, ahí las acusaciones Sí, sí. se acabó. Ahí el sistema se negó a hacer justicia. Digo. Pero no sé, pero la sentencia o el veredicto es terrible, porque dice, mire, nosotros estamos convencidos que usted es culpable, pero no hemos podido probarlo. No hemos podido probarlo, ¿te fijas? O sea, ahí, bueno, la ley es la ley, ¿te fijas? O sea, ¿qué Claro. más vamos a decir? Si no lo podéis probar, no lo probaste. Y que lo ¿no? terminan en un caso posterior condenando mucho Por una después. indemnización. A la Sí, familia. sí, Tanto que claro. tiene que indemnizar a la familia él. Sí. Sí, A la sí. familia de la persona que mata, que son dos al final. ¿No? Claro. Era su novia y el nuevo marido, amante, no tengo idea. Sí, pero él terminó Mira también lo con que una hemos pena terminado privativa de libertad conversando, por ¿no? otro No. caso. Hemos venido conversando del hecho de que la fiscalía llega a los acuerdos Sí. posibles, ¿no es cierto? Sí. Y eso depende de las pruebas que tiene, simplemente, o de las leyes que hay. Exactamente. Piensa tú cuántos casos se han desbaratado porque los carabineros han tomado mal detenido, han hecho mal la detención del tipo que pillaron, robaron dos. Pero no, que no leyeron sus derechos, que no sé qué cosa, que adulteraron la escena, entonces se fracasó todo. Lógico, pero a mí lo que me complica y creo que es muy complejo también para la opinión pública es esta figura del enriquecimiento ilícito, porque de dónde deriva la ilicitud es que en el fondo se asume que hay un aporte a un funcionario público que no se sabe de dónde viene ni a título de qué, y que sin embargo no se prueba y no es necesario probarlo para que esa figura opere. Y eso es lo que yo encuentro que... Te pone nerviosa. Sí, sí. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias Eliana Rosa y Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches.